aquel fatídico 25 de junio de 2009, Paris Jackson era apenas una niña de 11 años cuando su mundo se vino abajo. No fue un día cualquiera, fue el instante en que descubrió que su padre ya no estaba. La noticia no le llegó a través de los fríos titulares del telediario ni mediante un comunicado de prensa aséptico. La verdad golpeó sus oídos cuando los alaridos desgarradores de su abuela perforaron las paredes de aquella lujosa mansión en Encino. Al bajar las escaleras a toda prisa, se topó con una escena dantesca, su familia completamente desmoronada en el salón, y en ese preciso segundo, algo muy profundo se quebró en su interior, una herida que jamás sanaría del todo. ¿Cómo es posible que una pequeña que pasó toda su infancia escondida tras antifaces y velos terminara convirtiéndose en el blanco de todas las miradas curiosas? ¿Por qué acabó siendo la figura más expuesta de todo el clan? La respuesta es dolorosa. Michael Jackson no solo les legó una fortuna incalculable, sino que les dejó máscaras tangibles para cubrirse. Les heredó la obligación de ocultar sus rostros, de usar identidades falsas al visitar hospitales y de transitar una niñez donde la línea entre la realidad y la puesta en escena era difusa, casi inexistente. Y en el momento en que su corazón dejó de latir, esas tres criaturas vulnerables, Paris Prince y el pequeño Blanket, se vieron forzados a sobrevivir sin el único escudo que los separaba de la voracidad del mundo exterior. Lo que los medios suelen callar es la tragedia silenciosa. Uno de ellos intentó quitarse la vida en 7 ocasiones distintas, antes de siquiera alcanzar los 20 años de edad. Otro asumió el rol de centinela mudo, cargando sobre sus hombros el peso de un legado colosal que jamás solicitó, mientras que el Benjamín de la familia llegó al extremo de cambiar su propio nombre, buscando desesperadamente volverse invisible y desaparecer del mapa para siempre. Prepárate, porque esta es la crónica cruda y real de cómo 3 niños lograron sobrevivir a la inmensa sombra de ser los hijos del hombre más célebre de todo el planeta Tierra. Durante años el rey del pop erigió Neverland como una fortaleza inexpugnable, un refugio de 1000 hectáreas equipado con zoológico privado, estación de bomberos operativa y hasta un parque de atracciones completo. Pero aquello no era un simple capricho de millonario excéntrico. Era su intento desesperado de otorgarles a sus hijos lo único que la vida le negó a él, una infancia verdadera. Tras esos muros de fantasía, Paris Prince y Blanket habitaban una realidad paralela, totalmente ajena a lo mundano. Sus desayunos transcurrían bajo la atenta mirada de jirafas reales y conciliaban el sueño en habitaciones decoradas con murales vibrantes, de Peter Pan, el niño que no quería crecer. Sin embargo, cada vez que debían enfrentar el mundo exterior, sus identidades se desvanecían bajo capas de máscaras tupidas, bufandas o mantas que los cubrían por completo. Michael les aseguraba que era por su seguridad para protegerlos, y durante años creyeron ciegamente en sus palabras. No obstante, tras esa cortina de fantasía, se escondía una verdad más compleja. Existía un ejército de tutores privados, obligados a firmar estrictos acuerdos de confidencialidad para no revelar ni un susurro de lo que veían. El personal tenía prohibido dirigirles la palabra sin autorización previa. Las cámaras vigilaban cada esquina, y allí estaba un padre que, pese a adorarlos con locura, vivía tan aterrorizado por la crueldad del mundo que acabó construyendo una prisión de oro disfrazada de paraíso terrenal. Todo cambió drásticamente en febrero de 2003, cuando el polémico documental de Martin Bashir salió al aire y expuso sus vidas al escrutinio público. En aquel entonces, Blanket apenas tenía 1 año, Prince 6 y Paris 5. De golpe el planeta entero comenzó a formular preguntas incómodas que esos niños no sabían cómo contestar. ¿Quién era realmente su madre biológica? ¿Por qué se veían obligados a vivir ocultos tras esas máscaras extrañas?
¿Qué secretos oscuros ocurrían dentro de Neverland? Michael intentó desesperadamente controlar los daños de esa tormenta mediática. Comenzó a mover a los niños como piezas de ajedrez, sacándolos de un hotel en Las Vegas, para reaparecer en Bahrein apenas 2 semanas más tarde. Sus identidades cambiaban en cada registro. Prince pasaba a ser Joseph en los documentos escolares para despistar a la prensa y a los curiosos. Paris se transformaba en Patricia al ingresar al hospital, mientras que Blanket careció de un nombre público real durante años. Fue entonces cuando aprendieron una lección brutal. Su apellido no era un regalo divino, sino una marca de fuego que provocaba que los adultos los observaran con una mezcla de lástima, curiosidad morbosa o desprecio. Cada vez que alguien lograba reconocerlos, el interrogatorio comenzaba invariablemente. ¿Es cierto lo que dicen de tu papá? ¿De verdad hizo eso? Y ellos, que apenas comprendían su propia existencia, se veían forzados a defenderse de acusaciones atroces que ni siquiera entendían del todo. La presión externa era tan asfixiante que Michael comenzó a adiestrar a Prince para un destino que sabía inevitable. Con tan solo 7 años, le confesó con gravedad: «Hijo, llegará el día en que yo falte, y tú tendrás que encargarte de cuidar a tus hermanos». Y Prince, quien apenas dominaba la lectura, sintió caer sobre sí el plomo de una responsabilidad inmensa que ningún infante debería soportar. Por mucho tiempo nadie tuvo el valor de preguntarles directamente. Nadie les cuestionó qué se sentía realmente al crecer bajo ese microscopio mediático constante y despiadado. Pero ya se sabe que las verdades sepultadas siempre hallan una grieta por donde salir a la luz tarde o temprano. Si crees que estas historias merecen ser contadas sin censura, únete a nuestra comunidad, porque lo que vas a escuchar a continuación fue silenciado durante años. En 2005, al iniciarse el juicio por abuso, los niños abandonaron Neverland para siempre. Michael liquidó casi todo, salvando únicamente los recuerdos. Las jirafas terminaron en zoológicos lejanos, la noria se cubrió de óxido, y la familia se trasladó a una casa de alquiler en Las Vegas, de paredes blancas y frías, sin rastro de los murales de hadas. Paris recuerda aquel año fatídico como el instante preciso en que la sonrisa de su padre se apagó para siempre. A sus 7 años no lograba comprender por qué papá salía al alba vestido de traje formal y regresaba a deshoras con los ojos inyectados en sangre por el llanto. Una noche, él entró en su cuarto y le susurró: «Hay personas malintencionadas que quieren hacerle daño a papá, pero tú tienes que ser valiente. Tienes que ser fuerte». Ella asintió obediente sin tener idea de la gravedad del asunto, pero Prince, por el contrario, entendía demasiado bien. Con 8 años ya era capaz de leer los titulares escandalosos cuando los guardaespaldas descuidaban los periódicos sobre la mesa. Captaba las conversaciones de los adultos, que se cortaban de golpe en un silencio incómodo apenas él ponía un pie en la habitación. Y una noche después de que Michael le diera las buenas noches, Prince se quedó despierto llorando en silencio en la oscuridad, porque acababa de comprender la terrible verdad: su padre podía terminar tras las rejas. El pequeño Blanket, que por aquel entonces apenas levantaba un palmo del suelo con sus 3 añitos, parecía habitar una dimensión paralela, completamente ajeno al circo que le rodeaba. Se aferraba a aquella manta roja como si fuera su único salvavidas, en medio de un naufragio, de ahí el mote que le marcó la infancia. Los empleados de la finca cuchicheaban sobre esa mirada suya, tan perdida y desconectada, como si el chiquillo viviera en un limbo permanente entre la vigilia y los sueños. Pero aquellos, señoras y señores, no fue más que el prólogo de la tragedia. Cuando el jurado absolvió a Michael en junio de 2005, lejos de haber fiesta y champán en la residencia de los Jackson, reinó un silencio sepulcral. Inmediatamente después hicieron las maletas y comenzó un peregrinaje de lujo digno de una película de espías. Primero pusieron rumbo a Bahrein, acogidos por un príncipe que les cedió un palacete con vistas al Golfo Pérsico, para luego saltar a Irlanda, alquilando un castillo de cuento de hadas,
donde los críos correteaban por jardines infinitos, intentando olvidar la realidad. Finalmente el destino les trajo de vuelta a la cruda realidad de Los Ángeles, instalándose en una mansión en las colinas de Holmby Hills. Michael tuvo que alquilar esa propiedad porque su amado rancho de Neverland se le iba de las manos por las deudas. Imaginad el caos mental de esos chavales cambiando de colegio 4 veces en apenas 3 años. Hacer amigos de verdad era misión imposible para ellos. Cada vez que algún niño se acercaba con buenas intenciones, Michael activaba un protocolo de seguridad digno del CNI para investigar a sus familias. ¿Trabajaban para la prensa rosa? ¿Tenían antecedentes penales? A la mínima sospecha cortaba la relación de raíz y, claro, Paris empezó a sufrir una ansiedad social brutal que la dejaba paralizada. Con solo 9 años, la pobre cría rompía a llorar desconsolada antes de poner un pie en la calle aterrorizada por el mundo exterior. Prince, por su parte, asumió el rol de guardaespaldas prematuro, se volvió hipervigilante, memorizaba las salidas de emergencia de cada local y dormía con una linterna bajo la almohada, siempre en guardia. La situación de Blanket fue aún más alarmante, pues el crío cerró el pico y dejó de articular palabra durante meses, un mutismo selectivo que traía de cabeza a los médicos. Michael, en un intento desesperado de consuelo, lo acunaba y le susurraba al oído: «Tranquilo, hijo mío, no hace falta que hables si no te sale del alma», sin saber la tormenta que se avecinaba. Nadie, absolutamente nadie, podía presagiar el desenlace fatal que daría inicio a la segunda y tortuosa vida de Paris Jackson. Todo cambió aquel fatídico 25 de junio de 2009. A las 2:26 de la tarde, el corazón del rey del pop dejó de latir en el centro médico de la UCLA, paralizando al mundo entero. En ese instante, Paris con 11 años, Prince con 12 y Blanket con 7 dejaron de ser los niños más protegidos de la historia para convertirse en la presa más codiciada por los paparazzi del planeta. Apenas 11 días después, en el Staples Center París, tuvo que subir al escenario en un funeral retransmitido a escala global, un trago amargo para cualquier niña. Delante de 20.000 almas presentes y millones pegados al televisor, agarró el micrófono con las manos temblando como hojas. Con la voz rota, soltó aquello de: «Desde que nací, papá ha sido el mejor padre que podáis imaginar, y solo quiero decir que lo quiero con locura». Acto seguido se derrumbó por completo, y su tía Janet tuvo que sacarla de allí en brazos porque la niña no se tenía en pie del dolor. Aquella imagen, la de la niña rubia llorando a mares bajo los focos, fue la primera vez que vimos sus caras sin máscaras, y fue el instante exacto en que París comprendió una verdad devastadora. Se acabaron los escondites para siempre. La custodia recayó en Katherine Jackson, la abuela paterna de 79 años, que ya tenía bastante con criar a otros nietos. Los 3 hermanos se mudaron al cuartel general de la familia en Encino, una fortaleza con verjas kilométricas y seguridad privada, armada hasta los dientes. Pero el ambiente había cambiado radicalmente. Sin Michael para imponer su ley, el caos se apoderó de la casa y las caretas empezaron a caer una tras otra. Prince optó por ser el chico modelo, el hijo perfecto que hinca los codos, hace los deberes y nunca da un ruido. Sin embargo, era pura fachada, porque las noches las pasaba en vela, viendo vídeos de su padre en Internet, hasta caer rendido por el agotamiento. Se transformó en el guardián de su propia memoria, archivando obsesivamente cada fotografía, cada grabación y cada nota manuscrita que su padre le había dejado. París, por el contrario, estalló como una olla a presión. A los 13 años se abrió Twitter, saltándose a la torera las prohibiciones de su abuela. Empezó a colgar fotos inéditas de su padre, a contestar a los que la criticaban y a forjarse una identidad pública, sin pedir permiso ni perdón a nadie. Los abogados de la familia, echándose las manos a la cabeza, la llamaron al orden diciéndole que estaba manchando la marca, a lo que ella contestó tajante: «Yo no soy una marca, soy una persona de carne y hueso».
Mientras tanto, Blanket, que ya exigía que le llamaran Vicky, optó por la estrategia del avestruz y desapareció del mapa mediático por completo. Se borró de las fotos familiares, dejó de pisar las alfombras rojas y se volvió prácticamente invisible para el ojo público. Se encerró en su cuarto a jugar a la consola, evitando cualquier charla sobre su padre, como si al no nombrarlo pudiera fingir que el drama nunca había ocurrido. Pero lo peor, queridos espectadores, aún estaba por llegar en esta tragedia griega moderna. En junio de 2013, 4 años después de perder a su padre, Paris Jackson ingresó de urgencia en el hospital tras cortarse las muñecas con apenas 15 años. La prensa sensacionalista lo tachó de simple llamada de atención, pero los médicos confirmaron que fue un intento de suicidio en toda regla, y Paris guardó un silencio sepulcral durante semanas. Cuando por fin se decidió a hablar, lo hizo en la intimidad de la terapia, lejos de las cámaras. Confesó a los psiquiatras que llevaba años con un vacío en el pecho, que cada vez que cerraba los ojos, veía a su padre en el ataúd, y que el insomnio la devoraba. Relató que sufría unas pesadillas espantosas y que el acoso escolar era tan salvaje que había dejado de asistir a clase para no enfrentarse a sus compañeros. Se pasaba el día leyendo comentarios venenosos en redes, donde la gente aseguraba que no era hija biológica de Michael, que todo era una farsa, destrozándole la autoestima. Y soltó una bomba más. Desde los 11 años había intentado quitarse la vida varias veces con pastillas y cuchillas. Una vez Prince la encontró inconsciente en el baño tras una sobredosis de analgésicos. Pero de aquello no nos enteramos, porque la familia echó tierra sobre el asunto para que no trascendiera. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. En el clan Jackson, los trapos sucios se lavan estrictamente de puertas para adentro. Paris pasó 2 largos años entrando y saliendo de clínicas de desintoxicación, unidades de cuidados intensivos y grupos de apoyo para chavales con traumas severos. Fue un proceso lento y doloroso, pero poco a poco empezó a recomponer los pedazos de su vida rota, intentando encontrar la luz al final del túnel. Esta vez, decidió no esconderse y dio el paso ante la atenta mirada de todos. Con tan solo 17 años, fichó por una prestigiosa agencia y protagonizó una portada de la Rolling Stone que dio la vuelta al mundo. Fue en ese momento cuando se abrió en canal por primera vez, desnudando su alma sobre sus batallas contra la depresión, su identidad sexual y esa conexión tan profunda y compleja con su padre. Sus palabras fueron desgarradoras. Él fue mi salvación, me lo dio todo, y cuando se marchó, no encontraba la brújula para seguir respirando. El bufete de abogados de la familia intentó frenar la publicación a toda costa, pero ella hizo oídos sordos a las advertencias. Empezó a marcar su historia en la piel con tinta, sumando 9 tatuajes en total, cada uno cargado de un simbolismo que gritaba el nombre de Michael. En su muñeca izquierda lleva grabado Queen of My Heart, tatuado, imitando la caligrafía exacta de su padre, un detalle que pone los pelos de punta. En el costado luce Applehead, ese apodo cariñoso y privado con el que el rey del pop solía llamarla en la intimidad de su hogar. Y en el antebrazo las coordenadas geográficas precisas de Neverland, como si quisiera fusionar a su padre con su propia dermis, porque la vida ya no le permitía abrazarlo físicamente. Paris se transformó en una voz potente. No tuvo reparos en hablar alto y claro sobre salud mental, los fantasmas del abuso y la lucha por los derechos del colectivo LGBTQ+. Se sentó en platós de televisión donde los presentadores ávidos de morbo le lanzaban preguntas sobre las turbias acusaciones contra su padre, y ella mantenía una compostura gélida, casi inquietante. Respondía con una firmeza tajante: «Yo sé perfectamente quién era mi papá, y no tengo por qué dar explicaciones ni justificaciones a nadie». Sin embargo, había una verdad oculta, confesiones que soltaba en la madrugada, cuando los focos se apagaban y la soledad de la noche apretaba.
Confesaba que la voz de Michael seguía resonando en su cabeza, que a veces en la soledad de su cuarto mantenía conversaciones en voz alta con él. Seguía aferrada a la esperanza infantil de que un día se abriera la puerta y él apareciera con su eterna sonrisa, diciendo: «Todo fue una broma, mi niña. Papá nunca se fue». Mientras París elegía los reflectores, Prince optó por esconderse en la normalidad, tomando el camino radicalmente opuesto. Terminó el bachillerato y se matriculó en la Universidad Loyola Marymount para estudiar administración de empresas, buscando una vida lo más convencional posible. Huía de la noche y las fiestas, ni una gota de alcohol ni sustancias. Cada paso que daba estaba calculado al milímetro. Eran decisiones deliberadas, medidas con escuadra y cartabón, diseñadas específicamente para no manchar ni un ápice el apellido legendario que cargaba sobre los hombros. A los 22 años fundó King's Son Productions, no para explotar la imagen de su padre, sino para narrar historias que Michael habría bendecido, documentales sociales y cortos sobre la infancia desfavorecida. Cada proyecto que salía de su factoría llevaba el sello invisible de los valores de su padre, pero Prince se negaba a estampar su nombre en los créditos principales. Prince era un muro ante la prensa. Las pocas veces que concedía entrevistas, hablaba con una precisión casi mecánica, como un robot programado. Repetía como un mantra: «Mi padre nos enseñó humildad. Mi padre nos enseñó a servir al prójimo. Mi padre fue el mejor», como si hubiera memorizado un guión para no salirse del tiesto. Pero su círculo íntimo, esos amigos y profesores que lo veían a diario, susurraban otra cosa muy distinta. Decían que por dentro estaba hecho pedazos, que era hermético con sus sentimientos, y que si alguien osaba mencionar Neverland, cambiaba de tema con un chasquido inmediato. Era un silencio ensordecedor que ocultaba muchas heridas sin cerrar. En el año 2019, Prince inició un romance con Molly Sherman, una chica totalmente ajena a la farándula y los focos de Hollywood. Se cruzaron en la universidad y ella no tuvo ni la menor idea de quién era él hasta que llegaron a la tercera cita. Cuando finalmente él soltó su apellido completo, ella tuvo que buscarlo en Google para creérselo. Pero lo que la dejó de piedra no fue la fama, sino esa normalidad forzada que él imponía. Actuaba como si su vida hubiera sido un camino de rosas sin traumas. Comentó ella tiempo después, sorprendida por su capacidad de bloqueo emocional. Prince jamás entró al trapo de las acusaciones públicas contra su progenitor. Nunca usó las redes para defender el legado a capa y espada, como hacía su hermana París. Vivía instalado en una negación funcional, habiendo encerrado el pasado en una habitación bajo 7 llaves y tirando esas llaves al fondo del océano para no volver a abrirlas. Y luego estaba el caso de Blanket, o como exigió que le llamaran ahora, Biggie, sin duda, el gran enigma de la familia. Tras la trágica muerte de Michael Biggie, se esfumó del mapa mediático prácticamente por completo. No asistió al funeral masivo, no figuraba en el testamento visible, no dio declaraciones. Durante años solo existían fotos borrosas robadas por los paparazzi a kilómetros de distancia. Sin embargo, los que convivían con él, bajo el mismo techo, pintaban un cuadro desolador y preocupante. Aseguraban que Biggie era el que peor lo llevaba, el más traumatizado, sufriendo una ansiedad atroz y una agorafobia que lo mantuvo años prisionero. No podía poner un pie en la calle sin colapsar por ataques de pánico. Iba a terapia 3 veces por semana, pero se quedaba mudo en el sofá del psicólogo. A los 12 años se cambió legalmente el nombre de Blanket a Biggie. Nunca dio explicaciones públicas, pero su entorno sabía la triste razón. Blanket era el apodo cariñoso que le puso Michael, su mantita protectora. Y cada vez que alguien pronunciaba ese nombre, él revivía el abrazo de su padre, su protección y su amor, y el dolor era simplemente insoportable. Biggie abandonó el colegio para educarse en casa, cortó lazos con amigos y se aisló del mundo exterior progresivamente. Se recluyó en una habitación rodeado de pantallas, videojuegos y pósters de ciencia ficción.
Su abuela Catherine lo justificaba diciendo que era su forma de procesar el duelo. Los expertos hablaban de una disociación severa. En el año 2021, con 19 años, se dejó ver tras una eternidad oculto. Acudió a un evento en honor a su padre, cruzó la alfombra roja como una exhalación y se volatizó antes de que la prensa pudiera abrir la boca. Las instantáneas capturaron a un joven alto, delgado y desgarbado, con la mirada perdida en la nada absoluta. Su cuerpo estaba allí físicamente, pero su mente estaba en otra parte completamente ausente. Nadie supo qué decir, porque Biggie era una pieza que no encajaba en este rompecabezas. A diferencia de su hermano, él no encarnaba esa resistencia de hierro, ni tampoco llevaba a cuestas el tormento artístico de París. Biggie simplemente optó por hacer un mutis por el foro y desaparecer del mapa mediático. Y mirándolo con perspectiva, puede que esa fuera la jugada maestra, la decisión más astuta que cualquiera de ellos podría haber tomado jamás. Sin embargo, había una sombra alargada de la que ninguno podía escapar, por más que corrieran la inmensa fortuna. Michael Jackson dejó tras de sí un imperio valorado en nada menos que $500 millones. El testamento estaba blindado. Sus 3 vástagos heredarían un tercio del pastel al cumplir la treintena. Paris vería su parte en el año 2028, Prince en el 2027, y Biggie tendría que esperar hasta el 2032. Aquella promesa de riqueza incalculable lo trastocó todo, convirtiendo su existencia en un negocio donde cada paso en falso tenía un precio y cada decisión conllevaba repercusiones económicas brutales. Cada vez que abrían la boca en una entrevista, la marca se resentía. Cualquier polémica o lío en el que se metieran podía hacer que las acciones del legado cayeran en picado en cuestión de segundos. Fue entonces cuando los bufetes de abogados, los tiburones de las finanzas y hasta su propia sangre comenzaron a verlos no como sobrinos o nietos, sino como meros activos en un balance contable. Paris se vio obligada a firmar contratos de modelaje leoninos, plagados de cláusulas mordaza, que le prohibían explícitamente manchar la inmaculada imagen del rey del pop. Por su parte, Prince no podía mover un dedo. Cualquier contenido que producía tenía que pasar por la censura y el visto bueno de la junta directiva del patrimonio antes de ver la luz. Y la situación de Biggie era aún más surrealista, sin acceso a un céntimo de su herencia, si no contaba con la firma de unos tutores legales que para él eran poco más que extraños con traje y corbata. La ironía del destino era cruel y sangrante. Michael se dejó la piel intentando construir una burbuja para protegerlos, pero su muerte los arrojó a los leones, atrapándolos en un engranaje perverso. Un sistema despiadado, donde su valía como seres humanos dependía exclusivamente de su habilidad para mantener brillante y rentable la leyenda de su difunto padre. Y como si fuera poco, llegó el año 2019, y con él el estreno del documental que lo cambiaría todo, Living Neverland. Cuando la cinta se proyectó en Sundance, se armó la de Dios es Cristo. Wade Robson y James Safechuck soltaron una bomba nuclear acusando a Michael de abusos sistemáticos durante su niñez. Los testimonios eran desgarradores, crudos, y con un nivel de detalle que te dejaba el mal cuerpo destrozando la imagen del ídolo en 1000 pedazos. De la noche a la mañana, el castillo de naipes que Paris, Prince y Biggie habían intentado sostener con tanto esfuerzo estaba ardiendo por los 4 costados. Paris fue la primera en saltar a la palestra escribiendo en Twitter con el corazón en un puño: «Vosotros no tenéis ni idea de quién era. Yo sí, y os aseguro que era inocente». Aquello desató una guerra civil en redes. Su perfil se llenó de gente que la apoyaba a muerte y de otros que se lanzaron a degüello contra ella sin piedad. Unos la acusaban de vivir en una realidad paralela, otros aplaudían su coraje, pero la realidad es que ella, que llevaba años batallando contra sus propios demonios y la depresión, tuvo que volver a ingresar en terapia intensiva. Prince optó por el silencio mediático
pero sus íntimos aseguran que aquello le quitó el sueño, pasándose las madrugadas en vela, totalmente obsesionado. Se tragaba el documental una y otra vez, pausando cada fotograma, analizando cada sílaba en busca de contradicciones, como si fuera un detective intentando resolver un caso imposible. Era como si creyera que usando la lógica pura, podría desmontar las acusaciones y salvar el honor de su padre, basándose únicamente en hechos tangibles. Biggie, fiel a su estilo, cavó su propia trinchera y se aisló todavía más. Borró todo rastro en redes sociales, colgó el teléfono y se esfumó. Durante meses nadie tuvo ni la más remota idea de su paradero, ni de cómo narices estaba digiriendo el derrumbe de la única certeza que tenía en la vida. Esa verdad absoluta de que su padre era un superhéroe se desmoronaba, y esa fue sin duda la verdadera tragedia griega de esta historia. No se trataba solo de que el planeta entero juzgara a Michael Jackson, sino de que sus hijos se vieron forzados a ser los escudos humanos de un hombre que ya no podía defenderse desde la tumba. Tuvieron que pechar con unas acusaciones gravísimas que no podían desmentir con pruebas porque sencillamente ellos nunca estuvieron presentes en esos momentos. Y se enfrentaron a la pregunta del millón, la más dolorosa de todas. ¿Cómo reaccionas cuando el mundo te grita que tu padre era un monstruo, pero tus recuerdos solo te hablan de amor incondicional? Llegó el año 2020 y con el mundo paralizado por la pandemia, Paris decidió lanzar su primer trabajo discográfico, un álbum titulado Wilted. Cada pista era una confesión a corazón abierto sobre el duelo y la supervivencia, pero la canción que te ponía los pelos de punta era, sin duda, Let Down. La letra era un dardo envenenado, que hablaba sobre alguien que la había dejado tirada sin despedirse, una herida abierta que no terminaba de cicatrizar. Y aunque el nombre de Michael no aparecía por ningún lado, todo el mundo sabía por dónde iban los tiros. En una entrevista le preguntaron si sentía rencor hacia su padre. Paris se quedó callada, con la mirada perdida durante 15 segundos eternos, que se sintieron como horas en el plató. Finalmente rompió el silencio. Por supuesto estaba rabiosa, porque me abandonó, me juró que nunca se iría, y al final me dejó sola aquí. Pero por otro lado entiendo que hizo lo humanamente posible, y supongo que con eso tengo que conformarme. Sentenció con un nudo en la garganta. Esa respuesta, esa amalgama de furia y perdón, resumía a la perfección el calvario de los tres hermanos, la incapacidad de odiar o amar a Michael sin matices. Estaban condenados a vivir en una zona gris, en ese terreno pantanoso, donde tu padre puede ser al mismo tiempo tu mayor salvador y tu ruina absoluta. Con el tiempo Paris empezó a hablar sin tapujos sobre su lado más espiritual, buscando respuestas más allá de lo terrenal. Contaba que sentía la presencia de Michael en momentos clave, que al rasguear la guitarra, a veces le parecía escuchar su voz susurrándole al oído. Eso ha sonado precioso, cariño. Y en los días negros recordaba una frase que él le dijo con 6 años. Incluso en la noche más oscura, siempre hay estrellas brillando. Poco a poco, empezó a cimentar una vida propia, una identidad que no se definiera únicamente por el apellido que llevaba, o por ser la hija de. Probó suerte como actriz en series, desfiló para marcas de alta costura, y se rodeó de un círculo bohemio de músicos y activistas. Se mudó a un piso modesto en Los Ángeles, lejos de los lujos de la mansión familiar, creando su propio refugio entre plantas y gatos adoptados. Intentaba con todas sus fuerzas llevar una vida normal, pero en el fondo sabía que esa normalidad era una simple ilusión óptica, porque daba igual lo que hiciera. Cada vez que subía una foto, los comentarios siempre volvían a lo mismo, recordándole de dónde venía. Tu padre te pondría en un pedestal, tu padre se avergonzaría de ti, tu padre era un monstruo. Ella solo quería respirar sin sentir la losa de ser comparada con un fantasma omnipresente, pero la huida era imposible. Mientras el mundo especulaba, Prince decidió blindar su vida privada y le dio el sí quiero a Molly
en una ceremonia secretísima allá por el año 2022. No hubo exclusivas millonarias ni paparazzis colgados de los árboles, solo el círculo de confianza más estricto y un silencio mediático absoluto. Catherine no se lo perdió y Paris ejerció de orgullosa madrina, aunque la ausencia de Biggie fue la comidilla. Fue allí en la intimidad de la luna de miel donde Prince abrió la caja de Pandora ante Molly. Le confesó con la voz entrecortada que en muchas ocasiones la oscuridad de la noche traía consigo sus peores demonios. Se despertaba bañado en sudor frío con el corazón a mil, reviviendo la muerte de su padre en bucle, imaginando finales alternativos que nunca ocurrieron, y admitió que llevaba años medicándose en secreto para soportar la presión. Jamás lo había dicho en voz alta ante las cámaras, porque en el clan Jackson mostrar debilidad era un pecado capital que no se podían permitir. Molly, preocupada por el peso que cargaba su marido, le sugirió suavemente si no era hora de buscar ayuda profesional para sanar esas heridas del pasado. Prince reconoció que lo había intentado, pero siempre chocaba contra un muro invisible que le impedía avanzar en la terapia, porque verbalizar el trauma implicaba aceptar que su infancia en Neverland no fue el cuento de hadas que vendían, y romper esa ilusión se sentía como clavarle un puñal por la espalda a la memoria de su padre. Aquella charla sincera, aquel momento de vulnerabilidad donde aceptó que estaba roto por dentro, marcó un antes y un después en su existencia. Prince se armó de valor para iniciar la terapia EMDR, una técnica potente para reprocesar traumas, y por fin se quitó la careta de «todo va bien». La conexión con su hermana Paris se volvió más profunda y visceral. Instauraron un ritual sagrado que dar una vez al mes, café en mano, para desenterrar aquellos recuerdos que habían sepultado bajo llave por puro mecanismo de defensa. Rememoraban aquellas noches surrealistas en las que Michael les sacaba de la cama de madrugada para llevarles a jugueterías cerradas solo para ellos, intentando comprarles la infancia que él nunca tuvo. Recordaban las lecciones de baile improvisadas en el salón de casa y cómo hacia el final su padre lucía una mirada vidriosa, ausente, aunque nunca dejaba de repetirles religiosamente su amor incondicional antes de dormir. Y las lágrimas brotaban no de tristeza, sino de alivio al aceptar que su padre no era un dios, sino un hombre lleno de grietas y complejidades, y que ver esa realidad no disminuía el amor que le tenían. Corría el año 2023, cuando Biggie reapareció de entre las sombras en un vídeo oficial del patrimonio de los Jackson, rompiendo su habitual hermetismo. Era apenas un fragmento fugaz, donde promocionaba una causa benéfica, intentando mantener viva la llama filantrópica de su progenitor. Con 21 años y escondido tras una sudadera negra con capucha, hablaba con un tono monocorde casi robótico, pero que destilaba una verdad innegable. Sentenció: «Mi padre vivía para ayudar al prójimo, y aunque su presencia física nos falte, es nuestro deber que su legado no se apague nunca». Entonces clavó sus ojos en el objetivo por un instante, y lo que transmitió no fue rabia ni dolor, sino un cansancio vital infinito. Ese microgesto hizo arder las redes sociales. El vídeo no se hizo viral por el mensaje humanitario, sino porque el mundo entero llevaba años hambriento de escuchar la voz del hijo invisible de Michael. La prensa rosa y los curiosos empezaron a especular ferozmente. ¿Dónde se había metido? ¿Qué había estado haciendo mientras sus hermanos acaparaban los focos? ¿Por qué era él la pieza del rompecabezas que nunca encajaba el que parecía vivir en una realidad paralela, desconectada del apellido Jackson? La realidad que solo conocían sus íntimos es que Biggie había pasado esos años luchando por forjarse una identidad propia, lejos de la alargada sombra del rey del pop. Se había volcado en la informática devorando códigos de programación y edición de vídeo, trabajando en la sombra bajo nombres falsos, para que nadie le juzgara por su ADN. Intentaba desesperadamente ser un chico normal anónimo, pero la marca Jackson es un tatuaje que no se borra, ni con todo el dinero del mundo.
Cada vez que tenía que rellenar un papel oficial al conocer gente nueva, o en una simple entrevista de trabajo, el fantasma aparecía de nuevo. ¿Eres tú el hijo de...? Y esa pregunta repetida 1000 veces era como un martillo pilón que derribaba cualquier intento de normalidad. Harto de dar explicaciones y de ver cómo cambiaban las caras de la gente, al final optaba por un sí, seco, sabiendo que en ese instante la dinámica cambiaba para siempre. Piggy siempre guardó silencio sobre su salud mental, pero Paris, ejerciendo de hermana mayor protectora, arrojó algo de luz en una entrevista en el año 2024. Con los ojos vidriosos confesó: Biggie va tirando. Gestiona las cosas a su manera muy para adentro, pero sé que lleva una procesión por dentro, y me duele no poder sanarle el alma. Hoy ya metidos en el año 2026, los tres herederos de la leyenda han tomado rumbos vitales completamente opuestos. París a sus 27 años se ha convertido en un icono en Los Ángeles, combinando pasarelas y música y viviendo su bisexualidad sin pedir perdón ni permiso a nadie. Se ha subido a atriles para hablar sin tapujos sobre la salud mental, ha marchado pancarta en mano por la justicia social y no se muerde la lengua. Utiliza su altavoz mediático para dar visibilidad a luchas que sabe que su padre habría aplaudido desde la primera fila. Y aunque sigue teniendo días negros, jornadas en las que el edredón pesa 1 tonelada y las cicatrices le recuerdan que estuvo al borde del abismo, ha logrado firmar una tregua consigo misma. Asegura que mantiene conversaciones diarias con su padre. No es que escuche voces, pero lo siente presente en cada rincón de su mente. Le consulta dilemas morales, imagina qué consejo le daría ante los buitres de la industria, y a veces jura sentir una respuesta en el aire. Sé que parezco una loca hablando sola, reconoció hace poco, pero es ese hilo invisible lo que me impide perder la cabeza en este circo. Prince, con 28 años, es la imagen de la estabilidad, casado empresario de éxito y guardián de la memoria de su padre, pero siempre con un respeto reverencial. De cara a la galería, parece el más equilibrado, el pilar de la familia, pero esa contención emocional también preocupa a los suyos. Las malas lenguas dicen que nunca ha hecho el duelo real, que vive en una especie de negación funcional, dedicando cada respiro a pulir la estatua de mármol de Michael. Quizás sea su mecanismo de supervivencia creer en la leyenda perfecta para no tener que lidiar con el hombre falible que había detrás. Tal vez ese control férreo y esa búsqueda de la perfección sean su armadura contra el mundo. Y si eso le permite conciliar el sueño, ¿quiénes somos para juzgarle? Y así es como opera la maquinaria del silencio, un engranaje perfecto. Biggie ya ha cumplido los 24 años y sin embargo continúa siendo un absoluto enigma indescifrable. No intentéis buscarle en el universo digital. No tiene redes sociales públicas, rechaza sistemáticamente las entrevistas y jamás pisa una alfombra roja. Vive atrincherado con su abuela Catherine en la fortaleza familiar de Encino, editando videos en la sombra para proyectos que jamás llevan su firma. Es, en toda la extensión de la palabra, un espectro, un fantasma que camina entre nosotros, y quizá ahí radique la tragedia más dolorosa de toda esta historia. Pensad en ello: el hijo menor de Michael Jackson, aquel bebé que el mundo entero vio colgando precariamente de un balcón en Berlín mientras conteníamos el aliento. Ese niño, observado con horror por millones de ojos, ha decidido que su única vía de escape, su único mecanismo de defensa ante la locura, es borrarse del mapa y anular su propia existencia pública. No obstante, existe un lazo invisible, una condena compartida de la que ninguno de los tres hermanos puede escapar por mucho que corran o intenten esconderse. Cada 25 de junio, cuando el calendario marca el aniversario del adiós del rey del pop, peregrinan sagradamente al Forest Lawn Memorial Park. Pero, ojo, nunca van en grupo. Es un ritual de duelo estrictamente solitario. Paris suele aparecer con las primeras luces del alba cargada de flores frescas. Prince prefiere el sol de mediodía, portando una carta sellada que jamás lee
En voz alta, simplemente la deposita como una ofrenda muda sobre la lápida. Y Biggie es una criatura nocturna. Llega al amparo de la oscuridad cuando el cementerio ha quedado desierto y se sienta allí, sumido en un silencio sepulcral, durante horas interminables. En ese lugar sagrado no hay exclusivas, no hay stories para Instagram ni declaraciones a la prensa rosa. Simplemente están, respiran, existen, porque ese es el único día de los 365 del año en que se permiten ser simplemente huérfanos y no herederos de un imperio, ni símbolos culturales, ni productos de marketing. Son solo 3 almas que perdieron a su padre y que jamás recibieron el manual de instrucciones para superar el trauma. Si pudierais verlos en ese instante de vulnerabilidad, se os partiría el corazón. Veríais a 3 adultos que en el fondo siguen siendo esos niños aterrorizados que gritaban por los pasillos de la mansión de encino aquella fatídica mañana en que Michael nos dejó. Y es que al final del día, el verdadero testamento de Michael Jackson va mucho más allá de Thriller, de los videoclips revolucionarios o de los escabrosos titulares y las acusaciones judiciales. Su legado más complejo son 3 seres humanos que jamás rellenaron una solicitud para ser famosos, que nunca eligieron cargar con ese apellido que pesa como una losa, criados en una burbuja de fantasía peterpanesca y obligados a golpearse contra una realidad cínica que nunca los quiso, como personas de carne y hueso, sino que los trató como curiosidades de feria, como meras piezas de museo vivientes para el consumo masivo. Paris lleva grabada en la piel literalmente una sentencia que su padre le susurró cuando apenas tenía 9 años. Nunca dejes que te vean llorar. Y la ironía es cruel, porque lleva más de 3 lustros derramando lágrimas ante las cámaras, demostrando ante el mundo que esa regla era una misión imposible de cumplir. Ha aprendido a las malas que fingir ser de acero cuando por dentro estás hecho de cristal solo acelera el proceso de autodestrucción emocional. Por su parte, Prince ha diseñado una existencia cuadriculada con disciplina casi militar, porque el caos y el desorden le provocan un pánico visceral desde la infancia. Cada vez que algo se tuerce, si una reunión se cancela o un proyecto no sigue el guión establecido, siente que las paredes se le echan encima y tiene que detenerse, hiperventilar y recitarse a sí mismo su mantra de supervivencia. Estoy a salvo. Papá ya no siente dolor. Y yo no tengo por qué cargar con su sufrimiento, yo tengo derecho a estar bien. Y luego está Biggie. El estoico Biggie simplemente cuenta los días. Espera pacientemente a cumplir los 30 años para desbloquear el control total de su fortuna heredada. Su fantasía recurrente es que la amnesia colectiva borre a su padre, soñando con el día en que pueda presentarse simplemente como Biggie, sin el apellido Jackson detrás, y que nadie arquee una ceja ni haga preguntas incómodas. Pero esa espera se siente como una agonía eterna, porque la memoria popular es terca, y el apellido Jackson es una marca registrada a fuego en la cultura pop mundial. Recordad lo que ocurrió en marzo de 2024, un suceso que nos pilló a todos desprevenidos. Paris y Prince rompieron su hermetismo juntos en un podcast de perfil bajo llamado The Healing Hour. No fue un gran espectáculo televisivo, con focos y maquillaje, fue algo crudo, solo audio. Y durante 2 horas se abrieron en canal como nunca antes. Confesaron los entresijos de su relación con el esquivo Biggie, admitiendo que el pequeño responde a sus mensajes con monosílabos secos, aunque eso sí nunca llega a ignorarlos del todo. Destaparon la culpa que les carcome por llevar vidas tan expuestas al ojo público, mientras su hermano menor vive atrincherado en las sombras escondiéndose del mundo. Rememoraron con nostalgia las peleas infantiles, esas disputas absurdas que tienen todos los hermanos, como cuando se mataban por ver quién se sentaba más pegado a Michael en la limusina. Y tocaron un tema tabú,
la eterna duda de si su padre aprobaría el rumbo de sus vidas actuales, si estaría orgulloso de los adultos en los que se han transformado con el paso del tiempo, o si por el contrario, sentiría una profunda decepción al ver que ninguno de sus vástagos ha seguido sus pasos en el trono musical, como quizás él soñaba en secreto. Paris, con la voz quebrada por la emoción, sentenció: «Creo que él lo entendería porque su mayor anhelo era nuestra felicidad. Y bueno, yo estoy luchando cada día por ser feliz. Hay días que lo consigo». Prince, siempre ejerciendo de protector, añadió: «Él nos entrenó para ser fuertes ante la adversidad, y creo que hemos cumplido con creces. Pero también nos inculcó la cultura del secreto, el silencio absoluto, y eso nos ha pasado factura porque hay secretos que se pudren por dentro y no deberían existir». Aquella charla, esa muestra pública de fragilidad humana, marcó un antes y un después en la percepción global. Mientras el mundo sigue debatiendo acaloradamente si Michael fue un santo o un pecador, mientras siguen consumiendo sus éxitos en Spotify, al tiempo que cancelan su imagen pública y usan su nombre para vender portadas sensacionalistas, algo hizo clic dentro de ellos. Por primera vez, se mostraron vulnerables sin filtros. Admitieron no tener todas las respuestas, estar tan perdidos como cualquier hijo de vecino, y que eso no era el fin del mundo. Y entonces llegó junio de 2024. La matriarca del clan, Katherine Jackson, celebraba su cumpleaños número 94. Fue una reunión íntima blindada a la prensa con los amigos de toda la vida, y por primera vez en años, la imagen insólita de los tres hermanos respirando el mismo aire, en la misma habitación. Un miembro del servicio doméstico filtró posteriormente que el ambiente era denso, incómodo al principio. Paris intentaba desesperadamente romper el hielo con anécdotas, mientras Prince respondía con una cortesía diplomática correcta, pero distante, manteniendo la compostura en todo momento. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo, una situación totalmente forzada, donde Biggie permanecía atrincherado en una esquina con la mirada clavada en su teléfono móvil y deseando con todas sus fuerzas estar en cualquier otro lugar del planeta. Pero de repente Katherine decidió romper el hielo y puso música. Empezaron a sonar esos viejos clásicos de los Jackson 5 que todos conocemos, y algo en el ambiente cambió radicalmente. Fue como un resorte emocional. Paris, casi sin darse cuenta, comenzó a tararear la melodía por lo bajo, dejándose llevar. Prince esbozó una sonrisa, la primera que le veíamos en horas, y Biggie levantó la vista de la pantalla. Por un instante, y digo solo por un instante, pareció estar realmente presente con ellos, conectando con el momento. Katherine, con esa sabiduría de abuela, les soltó unas palabras que solo ellos pudieron escuchar, algo sobre lo orgulloso que estaría Michael hoy en día, algo sobre cómo el amor es un lazo mucho más potente que el dolor. Y los tres hermanos asintieron en silencio. Aunque siendo realistas, probablemente ninguno de ellos se tragó del todo ese discurso, porque en el fondo sabían que el amor, por inmenso que fuera, no había sido suficiente para salvar a su padre del abismo. Ese mismo amor no había servido de escudo para evitar que Paris, en su desesperación, intentara quitarse la vida, hasta en 7 ocasiones buscando una salida a su sufrimiento. El amor tampoco había sido capaz de impedir que los demonios internos hicieran mella, ni había frenado la caída libre que supuso perder a su referente. No evitó que Prince desarrollara un trastorno de ansiedad generalizada que lo carcome, y el amor definitivamente no impidió que Biggie se transformara en una sombra, un espectro en su propia vida. Pero quizá, y solo quizá, el amor era el único clavo ardiendo al que podían aferrarse. Y si ese sentimiento no bastaba para sanar sus heridas profundas, al menos tenía que ser suficiente para mantenerlos con vida, para seguir respirando un día más, en medio del caos mediático. Mientras Paris sigue luchando por labrarse una carrera pública bajo los focos, y Prince gestiona el inmenso legado de su padre, desde la discreción
existe una narrativa paralela. Hablamos de una cuarta historia que rara vez sale en los titulares, la de los millones de personas que crecieron adorando a Michael Jackson y que en pleno 2026 no saben qué hacer con ese amor, porque los hijos del rey del pop no son los únicos que están destrozados. Ellos también están rotos por dentro, lidiando con la caída de un mito que formó parte de su ADN cultural. Hay toda una generación, la nuestra, que bailó Thriller en cada fiesta de Halloween, que aprendió el paso lunar en el salón de su casa, que sintió que Man in the Mirror era un mensaje directo a su conciencia. Y ahora toda esa gente tiene que intentar reconciliar esos recuerdos dorados con unas acusaciones gravísimas que no pueden simplemente ignorar o meter debajo de la alfombra. Paris lo pilla perfectamente. En una entrevista reciente soltó una bomba. No os pido que ignoréis lo que habéis escuchado, eso sería absurdo. Solo os pido que recordéis que él también era de carne y hueso, que cometió errores garrafales, que sufrió lo indecible, y que intentó a su manera imperfecta y caótica dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Esa declaración levantó ampollas y enfureció a muchos detractores, mientras que otros la aplaudieron por su valentía y honestidad brutal. Pero lo que es innegable es que Paris, Prince y Biggie están atrapados en una encrucijada imposible entre la espada y la pared. Defender a su padre a capa y espada significa alienar a millones de víctimas y críticos, pero no defenderlo significa traicionar la única verdad que ellos vivieron en casa, traicionar al padre que les daba las buenas noches. Así que hacen lo único que está en sus manos: sobrevivir día a día, hora a hora, aguantando el tipo algunos días con más suerte y entereza, con más éxito que otros, desde luego. En septiembre de 2025, Prince concedió una entrevista exclusiva a The Hollywood Reporter que dio mucho de qué hablar. Supuestamente estaba allí para promocionar un documental que produjo sobre los entresijos de la industria musical, pero al final, como era de esperar, le lanzaron la pregunta del millón sobre su padre. Prince respiró hondo, cogió aire como quien se prepara para una inmersión. Había respondido a eso 1000 veces, pero esta vez algo cambió en su discurso. Mi padre era un hombre complicado, confesó. Era brillante, era generoso hasta el extremo, y al mismo tiempo estaba profundamente herido por la vida. Hizo cosas que desafían la imaginación y tomó decisiones que sinceramente no entiendo, y paso cada día de mi vida intentando encajar esas dos versiones tan opuestas de la misma persona. Pero al final del día era mi papá, y lo echo de menos con toda mi alma, y eso tiene que bastarme. Esa respuesta tan cruda, tan alejada del guión, tan honesta e imperfecta, resonó mucho más en la audiencia que cualquier defensa pulida y ensayada que hubiera soltado antes, porque por fin admitió lo evidente. Admitió lo que todos sospechábamos, que no tenía las respuestas, que estaba tan perdido y confuso como el resto del mundo ante la figura de Michael. Y tal vez esa sea la única verdad incontestable en todo este drama, que no existe un cierre, no hay un final de película, no hay un momento mágico donde todo encaje. Solo quedan 3 personas intentando averiguar cómo demonios vivir con un fantasma gigante que el mundo se niega a dejar morir en paz. Biggie, por su parte, está cocinando su propio proyecto en secreto. Nadie sabe a ciencia cierta de qué va la vaina, pero los rumores más fuertes dentro del clan sugieren que está currando en un documental sobre la experiencia traumática de crecer siendo hijo de una celebridad mundial. Ojo, no específicamente sobre Michael, sino sobre el fenómeno de la fama en sí. Se dice que ha entrevistado a hijos de otras grandes estrellas para comparar notas. Se ha empapado de estudios sobre el trauma transgeneracional y las secuelas psicológicas de la exposición mediática. Ha consultado con psicólogos de renombre especializados en niños de familias de alto perfil y está construyendo algo que nadie esperaba de él. Está encontrando su propia voz. Si ese proyecto llega a ver la luz, algún día
Será la primera vez que Billy hable por sí mismo sin filtros, sin abogados, editando cada coma, solo él soltando su verdad. Y quizá esa sea la venganza más dulce y poderosa contra un mundo que lo ha observado como a un bicho raro toda su vida. Por fin tomar las riendas y controlar su propia narrativa. Paris, por otro lado, no se queda atrás. En una entrevista reciente para Vogue, se abrió en canal sobre lo que significa envejecer cargando con el apellido Jackson a sus espaldas. Tiene 27 años ahora, madre mía, casi la misma edad que tenía su padre, cuando lanzó Thriller y se convirtió en el hombre más famoso del planeta Tierra. Dijo, a veces me miro en el espejo y veo sus ojos, veo su sonrisa dibujada en mi cara, y me pregunto si llevo dentro algo de su magia. Pero también soy consciente de que cargo con su dolor, con su paranoia, y con esa necesidad desesperada de ser amado, y tengo que decidir, cada maldito día, qué guardo y qué dejo ir. Le preguntaron directamente si alguna vez se le había pasado por la cabeza cambiarse el apellido para vivir tranquila. Ella se echó a reír, una risa amarga que helaba la sangre. Todo el tiempo lo pienso, todo el tiempo, pero luego me doy cuenta de que no serviría de nada. No importa qué apellido use en el carnet de identidad, la gente siempre sabrá quién soy, siempre preguntarán y siempre inevitablemente me van a juzgar. Mira, al final del día, es mejor quedarse con lo que hay, con lo auténtico. Esa honestidad brutal, esa forma de asumir que la sombra es alargada y que nunca podrá huir de ella, es precisamente lo que distingue a Paris. La hace radicalmente diferente a sus hermanos, porque mientras Prince sigue empeñado en llevar las riendas y controlar cada coma de la narrativa oficial, intentando poner orden en el caos, y mientras Billy sigue en su línea, intentando volverse invisible, casi deseando que la tierra se lo trague, Paris simplemente existe en medio del huracán. Sangra delante de todo el mundo, sin filtros, esperando que alguien capte el mensaje. Y vaya si lo hacen. Tiene una legión de seguidores en redes sociales que la adoran, y no es a pesar de sus cicatrices o sus dramas, sino precisamente por ellos. La quieren, porque en este mundo de postureo obsesionado con una perfección de plástico, ella es brutalmente imperfecta, con sus fallos al aire. Y eso, amigos míos, es lo que la hace real de verdad. Pero claro, la vida no es solo lo que se ve en Instagram. Hay momentos íntimos de puertas para adentro que nunca llegarán a las pantallas de vuestros móviles. Son instantes sagrados que solo comparten los tres hermanos. Como aquella noche en que Prince llamó a París a las 3 de la madrugada, llorando a moco tendido, totalmente destrozado, porque había encontrado una vieja caja de zapatos llena de cartas que Michael le escribió. Eran cartas que se quedaron en el cajón, misivas que nunca llegó a enviar por correo, pero que guardaban toda su alma. En esos papeles su padre le confesaba cuánto lo amaba, el remordimiento que le comía por dentro, por haberlos expuesto a los focos, y cuánto deseaba con toda su fuerza poder regalarles una infancia normal y corriente, lejos de la locura. O acuérdate de la vez que París cogió un avión a Encino, sin avisar a nadie, se coló en la habitación de Billy y simplemente se sentó allí, con él, en silencio absoluto, durante 3 horas largas. No hizo falta hablar, ni siquiera se dieron un abrazo de película. Simplemente estuvieron presentes el uno para el otro, compartiendo el peso del aire. Y cuando ella finalmente se levantó y se fue, él le mandó un mensaje corto pero contundente. Gracias, a veces sobran las palabras. O aquella visita que hicieron los tres juntos a Neverland, que ahora es propiedad privada, un lugar abandonado y comido por el óxido. Caminaron por los senderos donde correteaban de críos, vieron la noria parada, el tren sin vías, la casa del árbol cayéndose a pedazos. Nadie abrió la boca, pero todos pensaron lo mismo. Esto no fue un sueño febril. Esto fue nuestra vida. Esto fue real. Realmente vivimos aquí en este parque de atracciones fantasma. Esas vivencias no salen en los titulares de la prensa rosa
ni generan clics fáciles, pero son el pegamento que los mantiene unidos frente al mundo. Son los recordatorios constantes de que son mucho más que los hijos de Michael Jackson. Son hermanos de sangre y batalla, y ese vínculo es lo único que nadie, por mucho dinero que tenga, puede quitarles. Atención al dato: en el año 2027, Prince cumplirá 30 tacos y recibirá por fin su parte del pastel de la herencia, $166 millones, según calculan los expertos. El chico, que tiene la cabeza muy bien amueblada, ya ha dicho que donará una gran tajada a las causas benéficas. Irá destinado a las caridades que su padre apoyaba con tanto fervor, y dice que usará el resto para hacer crecer su productora, asegurando que no tocará ni un céntimo si no es para construir algo positivo. Quiere usar esa fortuna para hacer el bien. Pero claro, quienes conocen el paño se preguntan, ¿qué pasa realmente por tu cabeza en ese momento? ¿Qué sientes cuando finalmente tienes en el banco el dinero que tu padre quería que tuvieras, pero él ya no está ahí para verte disfrutarlo o aconsejarte cómo gastarlo? Es una ironía cruel. ¿Qué pasa cuando la recompensa por haber sobrevivido al circo mediático es más dinero del que podrías gastar en 10 vidas, pero lo único que de verdad anhelas es comprar un poco más de tiempo con él? Paris recibirá su parte del botín un año después, en el 2028. Ella es más reservada con sus planes y aún no ha soltado prenda, pero conociendo su historial bohemio, probablemente lo usará para financiar sus proyectos artísticos, apoyar causas sociales y, seamos realistas, continuar su terapia de por vida. Porque no nos engañemos, el dinero puede pagarte los mejores tratamientos de Suiza, pero no puede comprar la sanación del alma. Y luego está Vic y el Benjamín, que tendrá que esperar hasta el 2032. Le quedan 7 años más de vivir en ese limbo extraño, donde es asquerosamente rico sobre el papel, pero pobre en autonomía personal. 7 años más aguantando a tutores legales que controlan con lupa cada decisión financiera que toma. 7 años más de cuenta atrás. Pero quién sabe, tal vez para entonces él habrá encontrado algo que ni Prince ni Paris tienen: paz mental. Porque mientras Paris se pelea con el mundo y Prince intenta controlar lo incontrolable, Biggie simplemente observa desde la barrera. Y ya se sabe que a veces los que observan en silencio son los que mejor entienden de qué va la película. Y ojo, si te crees que aún quedan verdades enterradas entre las sombras del poder o historias sobre familias trituradas por el alto precio de la fama, entonces tienes que conocer lo que pasó con el linaje de Elvis Presley. Porque os aseguro que lo que le ocurrió a Lisa Marie Presley fue aún más devastador, una tragedia griega en tiempos modernos. Hablamos de una mujer que vivió toda su existencia bajo la inmensa sombra de ser la hija del rey, que se casó con Michael Jackson, en un intento desesperado por encontrar a alguien que entendiera su extraña realidad, que tuvo que enterrar a su propio hijo por suicidio, años antes de morir ella misma, dejándonos una historia que revela una verdad aterradora. El legado del rey del rock no terminó con su muerte, sino que continuó devorando a las generaciones siguientes, como una maldición. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte esa historia, porque lo que se viene es fuerte, y también fue silenciado durante años por los medios. Aquellas verdades que estaban bajo llave finalmente han encontrado su voz y van a salir a la luz. Pero volviendo a los Jackson, los hijos de Michael todavía están aprendiendo cómo usar su propia voz en medio de tanto ruido. Tienes a Paris gritando sus verdades en público, a Prince susurrando estrategias en privado y a Biggie guardando un silencio sepulcral. Son 3 formas distintas de sobrevivir al peso del mismo apellido. 3 formas de convivir con un fantasma que nunca se marcha del todo, y 3 personas que al final del día solo querían lo que todos queremos: que nos vean como algo más que el linaje que llevamos en la sangre. Porque ellos no eligieron ser los hijos de Michael Jackson, eso les tocó en la lotería de la vida,
pero han elegido cada uno a su manera seguir adelante. Y tal vez, solo tal vez, esa capacidad de resistir sea la victoria más grande de todas.